Javier Milei acabó con su gira en Europa y ha regresado a la Argentina más recargado que nunca. Y es que lejos de lo que esperaba la oposición a su gobierno o los medios hegemónicos, el presidente de Argentina no piensa dar marcha atrás a sus reformas económicas, pese a que tumbaron una de las más importantes, hablo de la ley Bases. Pero ahora que ha vuelto, ha puesto en marcha el Plan B, que es una serie de medidas que no solamente atenta contra quienes lo traicionaron en el Congreso, sino que además busca liberalizar al pueblo argentino de las cargas impositivas pese a no contar con el apoyo político. Y si quieren saber de qué va y cómo lo va a hacer, acompáñenme. Pero primero recapitulemos, porque tras su viaje a Israel, al Vaticano y a Italia, muchos pensaron que el presidente de Argentina regresaría mucho más moderado, más suavecito, quizá un poco arrepentido, no solamente por la noticia que le llegó cuando rechazaron la ley Bases, sino también porque pensaron, supusieron que algunos representantes, como el Papa, por ejemplo, lo cuestionarían. Pero no pasó nada de eso. Por lo contrario, lo recibieron con los brazos abiertos y lo despidieron de la misma manera. Si lo digo, es por esto. ¡Vamos! Después vení. Vení acá. Peluca, peluca, peluca. Como vieron, entre aplausos, elogios y cánticos, despidieron a Javier Milei de su gira mundial. Y la gente y los ciudadanos no fueron los únicos quienes le expresaron su apoyo. Incluso las máximas autoridades de los países o lugares a donde fue hicieron lo mismo. Y no solo hablo de Israel e Italia, hablo también del Vaticano, porque en este lugar el Papa, que es la máxima autoridad representante, lo recibió con los brazos abiertos e incluso se dieron un abrazo, algo que no se esperaba, y menos la oposición. ¿Por qué motivo? Porque la relación entre el Papa y Javier Milei no empezó con el pie derecho. Por un lado, el Papa tachó a Milei de ser Adolfito, de ser el flautista de Hamelin, y por otro lado, Milei también lo denominó como el representante del maligno en la tierra. Pero todo esto cambió cuando Milei se transformó en actual presidente de la República de Argentina. Y es que tal parece que ambos decidieron dejar sus diferencias para, como representantes, empezar de cero a hacer tabula rasa por el bienestar de los argentinos. Y esto representó un golpe muy fuerte para la oposición, porque como les dije, pensaron que el Papa cuestionaría a Javier Milei y pasó absolutamente lo contrario. Pero si no solo mencioné a la oposición, es porque los medios hegemónicos también hicieron lo suyo. Y es que tras la llegada de Javier Milei a la Argentina, quisieron vender el titular de que su gira fue desastrosa. Y esto mismo lo ha confirmado Javier Milei desmintiéndolos, porque en sus redes sociales personales puso: otra vez Clarín mintiendo, más combustible para la motosierra contra la casta, fue la frase. Operadores o brutos. Pero ¿a qué hace referencia el presidente de Argentina? Y es que resulta y resalta que el diario El Clarín había publicado un artículo que, como pueden ver en pantalla, ha sido eliminado, pero que pude tomar prueba de su existencia. Y es que aquí lo tenemos. Procederé a leérselos y también se los voy a dejar aquí en la pantalla. ¿Pero qué ponían? Javier Milei regresó al país después de la reunión con el Papa Francisco y se mostró efusivo. Más combustible para la casta política, colocó el diario El Clarín entre comillas, dando a entender evidentemente que Javier Milei se había rendido contra la casta y que ahora optaría por apoyarlos. Pero estas declaraciones terminaron siendo falsas. Y no solo lo digo porque Javier Milei salió a desmentirlo, lo digo también porque incluso adjuntaron evidencia, adjuntaron pruebas de lo que verdaderamente había dicho. ¿Y qué verdaderamente había dicho? Esto, escuchen.
La primera reflexión que te da cuando te volvés a sentar y viste toda la vuelta por el avión que... Más combustible para la motosierra contra la casta política. ¿Escucharon? Más combustible, no para la casta, sino para la motosierra, para los ajustes contra la Lo casta. primero que vas a hacer cuando llegas a Buenos Aires es... Seguir teniendo en funcionamiento la motosierra para con la casta política. Gracias, presidente. Como vieron, con prueba en mano, Javier Milei terminó destruyendo la opereta de este medio hegemónico argentino del diario El Clarín. Pero hay que decirlo así. A la oposición y a los medios hegemónicos se les acabó la fiesta, porque si bien durante estos últimos días estuvieron festejando la continuidad, la permanencia del modelo decadente de Argentina por el rechazo de la ley Bases, lo cierto es que ahora que ha venido Javier Milei ha decidido enfrentarlos, confrontarlos con todo lo posible. Ha iniciado su plan B, que no solo consiste en exponer los intereses de los diputados, de los gobernadores, que hicieron todo un entramado para prácticamente bajarse su ley Bases. Porque tras exponer sus intereses, tras mostrarlos con nombre, apellido y cara, tras hacerles un ajuste del 98% a los gobernadores, esto no para. Continúa con esta serie de medidas, pero ahora para liberalizar económicamente al pueblo argentino de la carga fiscal. Porque muchos de la oposición se llenaban la boca diciendo que el ajuste que está haciendo Javier Milei no es contra la casta política, sino más bien contra los ciudadanos. Y esto ya lo vimos en un anterior video. ¿Pero por qué se los menciono? Porque ahora otra prueba de que Javier Milei no quiere ir contra el pueblo, sino contra la casta, es que ha propuesto eliminar impuestos para aquellos emprendedores argentinos que están luchando ahora mismo no solo con un Estado muy intervencionista y con un montón de regulaciones, sino también con una carga impositiva imposible de pagar. ¿Y por qué lo digo? Porque Milei está analizando el proyecto para eliminar de los 170 impuestos que hay en Argentina y reducirlos a solo 20. Y esto ya fue filtrado en la televisión argentina. Y aquí está, escúchenlo. Dicen que el presidente está trabajando en un borrador de reforma impositiva brutal. Sí. Brutal. Sí, claro. Quizás se presente en las ordinarias, ese dato no lo tengo. Y más de casi 170, ¿cuántos? 170 impuestos tiene. Sí, exacto. Argentina. Casi 170. Claro. Así es imposible. Sí, sí. Entre nacionales, provinciales, municipales. Imposible. El número Imposible salir adelante, sin duda alguna. que se comentó es de 20, como el ideal. No sé, Willy debe saber más, sabe más que yo de esto, pero que era el número ideal de reducción impositiva en cantidad de impuestos. Como vieron, esa es la medida que se estaría manejando dentro del gobierno de Javier Milei. Y según este periodista llamado Esteban Trebuch, la propuesta se presentaría en las ordinarias, es decir, se buscaría que el Congreso argentino la apruebe. Sin embargo, nosotros sabemos que es muy complicado de que esto pase. Javier Milei sabe que no tiene los votos necesarios, sabe que posiblemente rechacen este proyecto, pero lo bueno es que ahora, después de conocer a los traidores, sabe en quiénes no debe confiar. Sabe con quiénes no debe contar en la votación. Porque recordemos que además de algunos traidores como Carolina Píparo, el principal sector político que le dio la espalda a Javier Milei fueron los radicales, aquellos que en la primera votación, en la votación general por la ley Bases, lo apoyaron, pero que en la votación en particular de la ley Bases lo dejaron de hacer. ¿Y por qué los menciono? Porque se acaba de descubrir que un integrante de la Unión Cívica Radical venía cobrando sueldos de funcionarios fantasmas, funcionarios que no existen, pero que aún así reciben sueldos. Y es que, ¿qué pasa? Pasa que en La Plata, un integrante de esta agrupación política venía sacando dinero de los cajeros, el supuesto sueldo de estos trabajadores fantasma, con más de 39 tarjetas del Senado provincial, llegando así a cobrar como 30 millones de pesos al mes, Ahora entiendo pues por qué motivo los radicales
traicionaron a Javier Milei, porque teniendo en cuenta todo el dinero que mueven, es evidente el por qué lo hacen. Por eso es que el líder de los radicales, Horacio Rodríguez Larreta, una persona que estuvo a punto de llegar a postularse como presidente de la Argentina, celebró aquel día que se rechazó la ley Bases, que permaneció el modelo continuista que hizo miserable a la Argentina. ¿Pero qué dijo? Viva el consenso, carajo, cuando en realidad debió decir viva la corrupción, carajo, porque la ley Bases en gran medida erradicaba este tipo de mecanismos con los que muchos políticos, gobernadores, diputados, integrantes de partidos se llenan los bolsillos. Por eso no me sorprendería que ahora, ante esta reforma que pretende eliminar gran cantidad de impuestos, los radicales también se opongan, porque los impuestos también son mecanismos que usa el Estado para recaudar dinero de parte de los contribuyentes argentinos y supuestamente redirigirlo a obras sociales, entre más cosas, cuando en la práctica, como en este caso, muchas veces todo ese dinero acaba en los bolsillos de algunos políticos. Pero lo bueno de esto es que por más que rechacen esta propuesta, lo cierto es que Milei, con otro tipo de medidas, ya viene cambiando la Argentina pese a no tener el apoyo del Congreso. Y esto lo comento porque si bien la situación de este nuevo proyecto, que sería para reducir impuestos, no está concretado y posiblemente sea rechazado, lo cierto es que el gobierno de Argentina, liderado por Javier Milei, en estos 2 meses que lleva de gobierno, ya ha logrado bastantes cosas. Por ejemplo, tenemos que enero ha cerrado con el superávit más fuerte en 16 años. ¿Qué pasa? Pasa que el déficit, es decir, las cuentas que el gobierno argentino no podía pagar, aumentaba y aumentaba. Lo peor es que anteriores gestiones optaban por cobrar más impuestos o si es que las cuentas no les daban, optaban por endeudar al país, a los argentinos. Situación que Milei ha logrado revertir, porque ahora ya no se está gastando más de la cuenta. Es más, incluso existe un superávit. Eso quiere decir que el gobierno argentino liderado por Milei tiene una cantidad de dinero suficiente para suplir los gastos e incluso le sobra un poco. Es por eso que ahora Javier Milei también puede reducir impuestos, porque no necesita que los contribuyentes argentinos sigan pagando más impuestos, porque las cuentas ya les dan. Por si esto fuese poco, no solo se ha logrado erradicar el déficit en enero, sino que además se está logrando controlar la inflación, porque esto es algo que no se habla en los medios de comunicación argentinos. Pero acá tenemos a Bloomberg, que es un importantísimo medio de Estados Unidos, que viene informando acerca de cómo es que Javier Milei ha logrado reducir en 2 meses que lleva de gobierno el porcentaje de inflación. Y es que, como pueden leer, la inflación de Argentina se ha desacelerado en el primer mes completo de Javier Milei. Y es que si bien en diciembre logró torear la hiperinflación porque se pronosticaba una inflación del 45% y solo llegó al 25%, ahora en este inicio de año, en enero, se redujo la inflación. ¿Adivinen a cuánto? A un 20% en solo su segundo mes de gobierno. Si así van las cosas durante estos 4 años, creo yo que la estabilidad económica en Argentina volverá. Y esto no solamente sorprende por lo que ha logrado, sino cómo lo ha hecho, ya que no cuenta con mucho apoyo político. Pero bueno, quisiera saber qué opinas en los comentarios, porque el presidente de Argentina, pese a tener muchas cosas en contra, y no solo hablo de la oposición política que tiene en el Congreso, sino también hablo de la oposición que tiene en las calles y que se ha mostrado de vez en cuando en algunas marchas y manifestaciones durante el último mes, él también cuenta con una oposición en los medios de comunicación. Hablo de los medios hegemónicos, pero pese a todo ello, ha sabido moverse en la política, ha sabido aplicar estrategias para poner
en práctica para llevar a cabo algunas de sus reformas económicas. Y esta serie de medidas, este Plan B, ya está mostrando resultados en sus primeros meses de gobierno, que solo lleva 2. Algo sin duda alguna muy sorprendente. Soy Francesca, por acá te dejo mis redes sociales si es que quieres conocerme un poco más y te invito a que te suscribas al canal si es que te gustan mis informes. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.